Capítulo 40. Jude ocupó su posición contra la pared en la sala de reuniones, impaciente por acabar con aquello para poder regresar junto a Brenna. Como era natural, no se acercaría a ella, pero podía mantenerla vigilada desde lejos. Sus magníficos instintos le decían a gritos que el peligro acechaba cerca. Si pudiera, la encerraría con llave para que estuviese a salvo, pero eso acabaría con ella del mismo modo que un asesinato. Jamás volverán a meterme en una jaula. No, él nunca le haría eso a Brenna. Estamos en directo, dijo Índigo, cuando la enorme pantalla al fondo de la habitación se encendió. Lucas apareció en ella, flanqueado por Dorian y por Mercy, del mismo modo que Índigo y Jude hacían con Hawk. El alfa de los leopardos miró a Jude a los ojos, enarcó una ceja y luego se volvió hacia Hawk. Así que por fin te has encargado de él. Ya era hora, joder. Jude se movió para atraer de nuevo la atención de Lucas. Yo diría que hemos llegado a un entendimiento mutuo. No fue Lucas quien habló a continuación, sino Dorian. Bueno, ¿cómo caza un teniente así? Jude se enfrentó a la mirada azul intenso del centinela, con mucho sigilo. También los francotiradores. Dorian tenía una expresión calculadora. Deberíamos hablar. Puede que necesite un sparring. Si lograba romper el silencio, el contacto físico en otro campo podría servirle para debilitar el aspecto más oscuro de sus habilidades, porque sucediera lo que sucediese, él era quien era. Matar estaba en sus genes. Karate. El interés centelleó en aquellos ojos que parecían completamente humanos. Kenjutsu. Joder, hagámoslo. Lucas tosió. Si hacéis el favor de dejar de tiraros los tejos, tenemos asuntos que discutir. Índigo esbozó una amplia sonrisa, pero guardó silencio. Mercy no era tan reacia. De modo que es esto lo que se necesita para meterte en los gallumbos de Dorian. Avisaré a las admiradoras de los centinelas. El gruñido del aludido solo sirvió para ensanchar la sonrisa jactanciosa de Mercy. Hawk hizo un gesto a Lucas. ¿Tienes algo? Creemos haber localizado a los asesinos que atacaron a los Down Sky. El ambiente de diversión se evaporó. Jude miró a Lucas. ¿Estás seguro? Te dije que ese uniforme lo usan los miembros del ejército, sí, bajo el mando de Minlevon. Ese es el problema, reconoció Lucas. Hemos reducido el cerco a un escuadrón en concreto, pero hay 50 miembros. 6 sí fueron vistos durante el ataque. Dorian se encogió de hombros, sin el menor rastro de piedad en su rostro. Ya conoces mi opinión. Acabar con todos. Hacer eso es una declaración de guerra. El tono de Lucas manifestaba que no le importaría enfrentarse abiertamente a los sí. Pero es justo lo que ellos quieren. Les dará una excusa para castigar con severidad a todos los grupos de cambiantes de la zona. Un golpe preciso hará que nuestro mensaje se comprenda mucho mejor. Jude sabía que Lucas estaba en lo cierto. Puedo conseguirte la información. Todo el mundo volvió la vista hacia él. Tengo contactos en la red. Dejó que asimilaran eso, que juzgaran sus lealtades. No todo el mundo está contento con la forma de actuar del consejo. Hawk clavó los ojos en él y luego asintió de manera concisa. Una concesión de confianza. Plan B, dijo el alfa a Lucas. Liquidamos al mismo número de sí que atacaron a los ciervos. Eso dejará las cosas claras con algo menos de diplomacia, pero sí, podría funcionar. Lucas tamborileó los dedos sobre la oscura madera de la mesa a la que estaba sentado. He estado pensando en sus tácticas, tratando de volver a unos clanes contra otros. También yo, repuso Hawk. Tienen que haberlas utilizado antes, y con éxito, para intentarlo con nosotros. Las marcas faciales de Lucas se tornaron blancas. Que se nos pueda manipular con tanta facilidad no dice mucho a favor de nuestra inteligencia. Con nosotros no lo han conseguido, pero podría funcionar con los clanes más débiles. Estáis demasiado divididos.
Intervino Jude. Esa es la primera lección que aprenden los soldados. No intentéis acabar con los cambiantes. Conseguid que se maten entre ellos. Alguien profirió un gruñido, y Jude no estaba seguro de que un sonido tan primitivo no procediera de la garganta de alguna de las mujeres. Recordó cómo le gruñía Brenna cuando le cabreaba. Su lado lobuno le fascinaba. Le gustaba verla sacar las garras. Deja que adivine, replicó Hawke. Antes, el Consejo interfería lo mínimo en esta región, porque los Snowdancer y los Dark River se controlaban unos a otros. Jude asintió. Sí, y si el ataque informático no logra espantarlos, continuarán separándoos a vosotros y a vuestros aliados de clanes no depredadores, minando vuestra autoridad hasta que deje de existir. Lanzarán una ofensiva silenciosa para sustituir a vuestros antiguos aliados por clanes simpatizantes del Consejo. Sus últimas palabras tuvieron un efecto de bomba. Le llegó un aluvión de preguntas desde todas las direcciones hasta que levantó una mano para pedir silencio. Sí, dijo Jude. Hay clanes que han llegado a un acuerdo con el Consejo por dinero, tierra o por inmunidad a ataques de los sí. O sea, que a pesar de que establezcamos una cadena de comunicación para impedir que los sí inicien otra guerra territorial, el lobo que moraba dentro de Howe se dejó ver en sus marcadas facciones. ¿No tenemos forma de saber quién le está dando el chivatazo al Consejo? Yo actuaría según el supuesto de que se les va a informar de todo lo que digáis. Eso podemos utilizarlo en nuestro beneficio, señaló Lucas. Hawke asintió. Después de que hayamos llevado a cabo esta próxima operación, tenemos que hablar sobre cómo arreglar nuestras vías de comunicación. Los clanes no pueden seguir permaneciendo incomunicados unos de otros. No, si queremos sobrevivir al Consejo. La reunión concluyó poco después, y Jude contactó de inmediato con el fantasma. Como no quería abandonar la guarida, corrió el riesgo de enviar un mensaje codificado para pedir que le llamara a través de una línea segura. El fantasma le respondió en cuestión de segundos. Esta llamada debería ser imposible de rastrear, pero no podemos hablar mucho rato. Entendido. Jude le detalló la situación con los ciervos y los sí, sin mencionar a los Dark River ni a los Snowdancer. De igual manera que él desconocía la identidad del fantasma, éste ignoraba a dónde iba Jude cuando dejaba la iglesia. ¿Necesitamos los nombres de los oficiales? ¿Puedes conseguirlos? Tendré que colarme en una base de datos segura de la CINET, pero no debería suponer ningún problema, a menos que la información esté clasificada como altamente confidencial. Supongo que no quieres hablar con estos hombres. Jude no respondió porque no era necesario hacerlo. Mi objetivo es ayudar a mi gente, declaró el fantasma con el tono glacial de un sí inmerso por completo en el silencio. No venderla. Puede que sea un revolucionario, pero no soy un traidor. Luchar contra una maldad que mata a mujeres y a niños inocentes no es traición. Coincido contigo, al menos en estas circunstancias. Matar a esos siervos fue semejante a liquidar a los civiles más indefensos en una guerra que nadie sabe que se está librando. ¿Quieres que tratemos caso por caso? Me parece bien. Que sea tu conciencia la que te dicte qué debes hacer. No tengo conciencia, Jude. El fantasma bajó la voz. Tengo las manos tan manchadas de sangre que nada podrá limpiarlas jamás. Puede que el futuro te depare alguna sorpresa. Era más que obvio que así había sido con él. Y si no tienes conciencia, ¿por qué te has convertido en un revolucionario? ¿Tal vez quiera hacerme con el poder? No, de eso estaba seguro. Lo haces porque ves en qué está convirtiendo el Consejo a los sí, y porque sabes que eso no está bien. Hubo un tiempo en que fuimos la más grande de todas las razas, los auténticos y únicos líderes del mundo. ¿Crees que podamos volver a eso? No. El mundo había cambiado. Humanos y cambiantes se habían vuelto más fuertes con el curso de los años. Pero podemos convertirnos en algo mejor. Podemos ser libres. Brenna estaba preparando algún tipo de pequeño dispositivo electrónico cuando Jude la encontró en su apartamento.
Jude, dijo, dejando las herramientas. No puedes estar aquí. La disonancia... He de preguntarte algo, le dijo al ver el pánico que reflejaban sus palabras. ¿Qué puede ser más importante que tu vida? Brenna parecía a punto de echarse a llorar. La tuya. Si tú mueres, no creo que siga conservando la cordura. Esa era la verdad, pura y dura. Las manos le temblaban cuando se retiró el cabello de la cara. Haz tu pregunta. El empeño con que el asesino te persigue hace suponer que existe un motivo más profundo que el mero hecho de que crea que vayas a recordar algo sobre la muerte de Tim. Sabía que por fin estaba en el buen camino. ¿Sabes otra cosa que él teme que reveles? Tiene que ser la muerte de Tim. Eso supondría una sentencia de muerte para él. Pero él sabe que no viste nada, Brenna. Se inclinó hacia adelante, deteniéndose antes de tocarla. Aún así, Jude sintió que estaba a punto de tener una hemorragia nasal. Logró contenerla a tiempo con sus poderes telequinésicos, pero no por mucho tiempo. Planeó la muerte de Tim con todo detalle. Se aseguró de que no hubiera la más mínima evidencia, ni huellas, ni testigos. Sabe que no se ha delatado. Quizá está chalado. Como tú. Se puso furiosa. ¿Te crees que no soy capaz de oler la sangre? Jude se centró en la primera parte de su declaración. Está actuando con demasiada lógica para ser un loco. Piensa, Brenna. ¿Qué más puedes saber? ¡Nada! Levantó las manos en el aire. He pasado meses recuperándome. Luego, Drew y Riley han estado haciendo de niñeras conmigo. Y tú también, ahora que lo pienso. Sigo estando sobreprotegida. Jude sintió un gélido escalofrío descender por su espalda cuando su cerebro estableció la conexión que le había estado esquivando durante días. El día del asesinato de Tim fue cuando comenzaste a exteriorizar tus emociones, a no aceptar órdenes, a comportarte de manera agresiva. Me estaba comportando con normalidad, replicó. Sí, la miró a los ojos. Por primera vez desde tu secuestro te comportaste como lo haría alguien que se ha recuperado por completo. Brenda frunció el ceño. Jude, vas a tener que explicarte sin rodeos antes de que te desangres y mueras en el suelo de mi apartamento. A pesar de sus duras palabras, la preocupación que sentía por él estaba dolorosamente impresa en sus ojos. Brenna, ¿qué sucedió el día que Enrique te secuestró? ¿Por qué me preguntas eso? Espetó. Sabes que no lo recuerdo. ¿Por qué no? ¿Recuerdas todo lo demás? Cada corte, cada golpe, cada sufrimiento. ¡Un shock! Se rodeó a sí misma con los brazos. Eso es lo que dijeron las sanadoras. Tu clan encontró pruebas de la presencia de una furgoneta desconocida en la zona en aquel momento. Enrique debió de dejarme inconsciente de algún modo. Su sueño recordó a Jude que habían discutido el tema numerosas veces. Jamás me habría montado en una furgoneta con un desconocido. No, no lo habrías hecho. Entonces, ¿por qué? El horror se apoderó de su rostro. No, susurró, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. No, estás equivocado. Jude deseaba estarlo, si con ello conseguía borrar aquella expresión de la cara de Brenna. La primera vez que sacó el tema a colación, le había cegado la lealtad de Brenna hacia el clan, y aunque ahora tampoco tenía el más mínimo indicio que respaldase su teoría, sí tenía instinto. Los detalles del secuestro eran lo único que Brenna, y solo Brenna, conocía. Aquello tenía mucho más sentido que el que quisieran liquidarla por lo que había dicho sobre el asesinato de Tim. Brenna se encontraba en un estado de conmoción en aquel momento, y un lobo listo podría haber restado credibilidad a cualquier cosa que ella afirmara haber visto. Pero con Brenna muerta, nadie podía demostrar lo que Jude sospechaba, que un lobo, un miembro del clan, la había traicionado y se la había vendido a Enrique, para que fuera masacrada como si fuera un trozo de carne.